Bienvenidos a Expediciones sin retorno, donde no todos vuelven para contarlo. El 24 de mayo de 1704, el pequeño asentamiento de Pascommuk, en Massachusetts, fue brutalmente atacado. Este episodio, conocido como la masacre de Pascommuk, ocurrió en medio de la guerra de la reina Ana, cuando un contingente de soldados franceses y guerreros indígenas lanzaron un asalto sorpresa sobre la comunidad. Las llamas devoraron las casas y los gritos desgarradores de las víctimas resonaron en el aire. James Salz, padre de Isaac, logró sobrevivir a esta horrorosa experiencia, pero no sin un costo devastador. Muchos miembros de su familia fueron asesinados o capturados. Este trauma marcaría a la familia Salz para siempre, forzándolos a dispersarse por el sur hacia Connecticut y el oeste hacia Nueva York, buscando un refugio en medio del caos. Durante la siguiente década, los jóvenes sobrevivientes de la región de Northampton buscaron una nueva vida en las ciudades más grandes y seguras de Connecticut, como Windsor y Hartford. Muchos eran solteros que intentaban encontrar trabajo y sanar de las profundas heridas que dejó la masacre. Fue en este contexto de reconstrucción que James Salz conoció a la familia Mansfield. En una época donde los matrimonios se cimentaban en redes familiares y conexiones sociales, la relación entre James y Mary Mansfield tomó forma. Aunque ella provenía de una línea noble y acaudalada de ascendencia inglesa, la vida de supervivencia en la dura frontera de New England desdibujó esas distinciones. Para 1716, James se había establecido como un agricultor respetable y trabajador, demostrando su resiliencia en medio de la adversidad. El matrimonio de James y Mary, celebrado alrededor de 1717, fue más que una unión de dos personas, representó un vínculo entre dos mundos, la nobleza de Inglaterra y la cruda realidad de la vida colonial. A pesar de la élite y documentada herencia de Mary, que la conectaba con la realeza europea, sus días transcurrían entre los desafíos del salvaje New England, donde la lucha por la supervivencia era constante. Juntos, construyeron su hogar en las tierras de la familia Salz en Northampton, un lugar que se convertiría en el escenario de su vida y en el que, años más tarde, darían la bienvenida a su hijo Isaac. Sin embargo, la historia de su familia apenas comenzaba y la sombra del pasado aún acechaba, llevando consigo la promesa de nuevos retos y adversidades. En el profundo y áspero paisaje de Nueva Inglaterra, Isaac Salz comenzó a definir su vida en condiciones de adversidad. Nacido el 2 de junio de 1723 en Northampton, Massachusetts, su infancia fue marcada por la pérdida. A los 5 años, su padre falleció, dejando a su madre viuda en una sociedad que apenas comenzaba a sanar de las secuelas de la guerra colonial. Sin padre y con tierras familiares fraccionadas entre parientes, Isaac se vio forzado a abandonar su hogar, un camino que lo llevaría a través de Connecticut y Columbia County, Nueva York, donde aprendería las duras lecciones de la supervivencia en la naturaleza. La dura vida en la frontera le inculcó habilidades esenciales, cada día se convirtió en una lucha por la vida, donde la perseverancia era la única opción. El matrimonio con Hannah no fue solo una unión sentimental, representó la posibilidad de consolidar su familia en un mundo implacable. Juntos, Isaac y Hannah encontraron consuelo en las tierras de la familia Salz, donde comenzaron a construir su hogar. Pero la estabilidad que tanto anhelaban estaba a punto de ser puesta a prueba. La historia de su linaje, profundamente enraizada en la nobleza europea, les otorgaba un sentido de identidad, pero los desafíos de la vida en la frontera requerían más que un pasado ilustre. Enfrentaron años de incertidumbre y dificultades, una constante batalla entre el desarrollo de su hogar y la inminente amenaza de la naturaleza y los conflictos en la región. Mientras la familia Salz se adentraba en la impenetrable selva, el sudor empapaba sus frentes y el temor se hacía palpable en el aire. Habían dejado atrás su hogar y con él, todos sus bienes materiales, enfrentándose a un futuro incierto. La fecha era el 1 de junio de 1782,
y el eco del conflicto que los había obligado a huir aún resonaba en sus corazones. Isaac, a sus 59 años, no solo era un padre y esposo, sino ahora también el líder de una expedición que desafiaba a la naturaleza y a la desesperación. Su determinación lo llevó a buscar la ayuda de grupos indígenas, quienes conocían los secretos de la tierra que pisaban. Al intercambiar palabras y gestos con estos aliados inesperados, Isaac logró asegurar un camino hacia la seguridad, un paso crítico que podría determinar la supervivencia de su familia. Mientras Isaac Sals y su familia se adentraban en el corazón de la densa selva, su determinación se enfrentaba a un entorno hostil y desconocido. A 5 millas de la costa, en un terreno pantanoso y apartado, habían comenzado a plantar las semillas de lo que más tarde se conocería como Clarenceville. Esa elección estratégica no solo era un refugio seguro, sino también un acto de desafío contra la autoridad francesa que reclamaba la tierra. Con la cercanía de la guerra y el recuerdo fresco de la masacre, cada paso que daban resonaba como un eco de resistencia en su herencia británica. A más de 300 kilómetros de distancia, Ixals, el hijo de Isaac, luchaba contra sus propios demonios. Mientras la revolución estallaba en las colonias, Ix se convirtió en un objetivo para los patriotas. Su lealtad a la corona británica lo llevó a ser encarcelado tras negarse a firmar un juramento de lealtad a los nuevos Estados Unidos. Aún así, su ansia de libertad lo condujo a una audaz fuga, donde sus instintos guerreros lo llevaron a unirse a las milicias leales. A partir de ese momento, se convirtió en un espectro en los bosques de Nueva York, transitando entre sombras y peligros, guiando a otros leales hacia la seguridad. Isaac y Ix representaban dos caras de una misma moneda, un padre y un hijo, cada uno luchando en su propio terreno por la supervivencia y la lealtad. Sus historias, entrelazadas por la sangre y el compromiso, reflejan la angustia de aquellos tiempos turbulentos. En medio de los peligros que acechaban en cada esquina, la esperanza de un nuevo comienzo alimentaba su resistencia. Con cada día que pasaba en la selva, Isaac se aferraba a la idea de que establecerse en Clarenceville no solo significaba escapar del pasado, sino también construir un futuro para su familia. Durante los primeros años en Clarenceville, Isaac Sals y su familia vivieron al margen de la vigilancia de las autoridades. Aprovechando su profundo conocimiento del terreno, lograron establecer un hogar en un entorno que prometía libertad tras años de guerra. En su búsqueda por la autosuficiencia, Isaac no solo cultivó la tierra, sino que también desarrolló habilidades de supervivencia que eran cruciales en un mundo hostil, donde la amenaza de los señoriales siempre acechaba. Su lucha por construir una vida digna se transformaba en una cuestión de resiliencia, enfrentando cada día la incertidumbre de ser descubiertos por aquellos que querían mantener el control en la región. Durante sus años de juventud, Isaac dedicó sus esfuerzos a construir un futuro. Trabajó como obrero y agricultor arrendatario, ahorrando cada centavo para alcanzar la independencia económica. Su arduo trabajo comenzó a dar frutos en la década de 1740, cuando se convirtió en un contribuyente reconocido en Salisbury, Connecticut. Esta transformación de un migrante sin hogar a un propietario de tierras, valorado en 24 libras, simbolizaba su llegada a la adultez, un cambio no solo financiero, sino también social. Fue en este contexto que conoció a Hannah Hawley, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y de nuevos comienzos en medio de un entorno hostil. En 1784, cuando la guerra había terminado oficialmente, la llegada de más leales a la corona generó un cambio significativo en la dinámica de la comunidad en Clarenceville. Isaac y otros exiliados comenzaron a unirse para defender sus intereses y asegurar sus derechos en un nuevo entorno. Sin embargo, la tensión no desaparecía. Aunque vivían con un sentido de comunidad, la presión de las autoridades canadienses y la necesidad de adaptarse a las nuevas leyes planteaban desafíos constantes.
La vida de Isaac se veía afectada por la lucha no solo por su supervivencia, sino también por la justicia en un terreno que había sido testigo de tanta sangre y despojo. Con cada día que pasaba, el asentamiento en Clarenceville se convertía en un símbolo de resistencia. A medida que más leales se establecieron, la vida comunitaria se intensificó. Isaac asumió un papel central en esta nueva sociedad, convirtiéndose en el portavoz de la familia Sals y de otros que también enfrentaban la adversidad. Mientras luchaban por construir un futuro en medio de la incertidumbre, el camino por recorrer prometía ser tan difícil como el pasado que habían dejado atrás. La historia de los Sals no solo reflejaba la lucha de un hombre por su familia, sino también la perseverancia de un grupo que anhelaba establecerse en un nuevo hogar. Con el nacimiento de su hijo Isaac y la esperanza de un futuro brillante, la pareja enfrentó un dilema. ¿Podrían superar la adversidad y forjar un camino seguro para su descendencia? Mientras el ecosistema que los rodeaba continuaba cambiando y los conflictos territoriales se intensificaban, los Sals se vieron atrapados en la encrucijada entre su legado y la dura realidad. La historia apenas comenzaba, y las decisiones que tomaran en esos momentos críticos definirían no solo su destino, sino el de las generaciones venideras. La asistencia de los indígenas fue esencial, les enseñaron a encontrar agua y alimento en un entorno que, de otro modo, habría sido un laberinto de peligros ocultos. Sin embargo, la travesía no estaba exenta de desafíos. Con una nuera en estado avanzado de embarazo y un nieto recién nacido, las condiciones eran cada vez más complejas. La familia se movía con la incertidumbre de que cualquier decisión o desliz podría resultar fatal. En ese contexto, la paciencia y la resiliencia se convirtieron en sus mayores virtudes. Ixals, su hijo, a menudo se sentía impotente. Había crecido en un hogar donde la lealtad a la corona británica era un tema de orgullo, pero ahora enfrentaba una nueva realidad que requería tanto coraje como adaptación. Con cada amanecer, la familia Sals se adentraba más en el corazón de la wilderness, donde el silencio era abrumador y la soledad, aterradora. A medida que avanzaban, el entorno comenzaba a convertirse en un personaje propio de su historia. Los árboles parecían susurrar secretos ancestrales y el viento traía consigo ecos de advertencias. La noche traía consigo un manto de oscuridad, en el que los ruidos inquietantes de los animales salvajes se mezclaban con susurros de sus propios miedos. En esas horas críticas, cuando la supervivencia parecía un desafío casi sobrehumano, cada miembro de la familia se aferraba a la esperanza de que su travesía no solo los llevaría a la seguridad. No olvides suscribirte para más historias de resistencia y aventura. Déjanos tus comentarios. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima expedición.